que en estos momentos en que pues fue el último gran evento público del presidente Peña Nieto, pues se impone la necesidad de hacer un balance de sus 6 años de gobierno. Y yo creo que en el claroscuro, Pepe, hay ahí por una parte la necesidad de reconocer que el presidente Peña Nieto, sobre todo en su primer tramo de gobierno, fue un negociador muy capaz para lograr acuerdos con el Congreso de la Unión. Logró desatorar una serie de reformas que estaban suspendidas durante mucho tiempo, y hubo me parece que un despliegue de habilidad política para conformar primero este pacto por México y luego lograr reformas que cambiaron en buena medida el mapa político de México. ¿Te refieres te refieres a reformas fulgurantes como, por supuesto, la reforma educativa, la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma energética, que sí han sido saludadas así, con ese brillo, aunque no tanto la reforma fiscal? Yo creo que sí, creo que fueron reformas muy importantes, reformas de las que habíamos oído durante mucho tiempo. Se escuchaban muchas de ellas desde tiempos de Ernesto Zedillo, se intentaron con el gobierno de Vicente Fox, con Felipe Calderón, y yo creo que sí merece reconocimiento el presidente Peña Nieto por haber logrado esas reformas. Porque sí cambian el esquema en materia de telecomunicaciones, de energía, de educación, etcétera. Y por el otro lado, yo creo que hay una mancha muy pesada sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene que ver pues con el tipo de liderazgo del presidente Peña Nieto, un liderazgo en donde difícilmente pudimos nosotros encontrar argumentaciones sobre esas reformas, y en donde en muchas ocasiones estuvieron pues mezcladas con mucha corrupción, con un manejo del poder público que creo que no corresponde con las exigencias éticas del momento. Y en ese sentido creo que eso explica en buena medida el castigo tan severo que recibió el presidente Peña Nieto y el partido gubernamental en julio pasado, ¿no? Él tiene como mérito, sin duda, claro, ahorita hablamos de lo que para ti brinca como los grandes yerros, que también los tuvo en su mandato, pero vamos, dentro de lo positivo del legado peñanietista estaría el Pacto por México, que finalmente con las 3 fuerzas políticas predominantes hace 6 años logró una serie de negociaciones importantes para sacar precisamente esas reformas de las que estamos ahora hablando en el Congreso. Supo dialogar con las oposiciones a su gobierno, al menos en el arranque. Luego todo se descompuso. Yo creo que sí, creo que tiene ese mérito. No habíamos logrado en los tiempos del gobierno de minoría que se estableció en México desde 1997, no habíamos logrado entender esa mecánica del diálogo entre poderes, y lo descifró Enrique Peña Nieto en sus primeros 2 años de gobierno. Dejó esta sucesión de reformas, pero a un costo muy alto. Los 3 partidos que apoyaron el Pacto por México fueron vapuleados en julio pasado, siendo señalados como pues los artífices de la desgracia nacional. En ese sentido también ese gran éxito está mezclado con la debacle política de Enrique Peña Nieto. ¿Qué llevó a Peña Nieto al desprestigio, Jesús Silva Herzog? Pues yo creo que la insensibilidad, Pepe, me parece que fue incapaz de darse cuenta de dónde estaba el país, de percatarse de la exigencia ética que hay en el México de nuestros días, el no haber entendido nunca de dónde venía la indignación con la casa escriturada a nombre de su esposa,
que no fue capaz de dar una respuesta ágil a la tragedia de Ayotzinapa, y que todo su gobierno estuvo involucrado en muchos escándalos de corrupción, con figuras muy cercanas a él, señaladas como partícipes de una práctica de corrupción que es inaceptable. Y creo que en ese sentido este presidente, que en muchos sentidos que cronológicamente es un presidente joven, actuó como si México estuviera en otra época, en donde no hubiera esta exigencia que afortunadamente se activó con los escándalos que conocimos durante este sexenio. El tema del Tratado de Libre Comercio ha sido vendido con bombo y platillo a partir del lunes de la semana pasada. Un tratado que todavía no es completamente ratificado, ni mucho menos puede darse por cierto. Y el gobierno lo ha vendido ya como un logro del legado peñanietista. A mí me parece muy desafortunada la manera en que se hizo público esta conclusión de las negociaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno mexicano, porque pues nuevamente lo que vimos nosotros el lunes pasado es que en vez de ser un anuncio de dos gobiernos que llegan a un acuerdo, pues fue un acto de promoción personal del presidente Trump, que se usa para agredir a uno de los socios del Tratado de Libre Comercio, para agredir vulgarmente a Canadá. Y sobre todo, como dices, se nos pretende vender un acuerdo como si estuviera ya cocinado, cuando todavía hay cuando todavía hay muchos pendientes. No hay un acuerdo concretado entre los tres países, y ni siquiera entre Estados Unidos y México, y en ese sentido creo que México nuevamente se prestó a la promoción del señor Trump. No representó, dices tú hoy en tu colaboración del periódico Reforma, y por ello también te estamos pidiendo este comentario, ¿no representó para ti decorosamente a México? ¿Fue un presidente indigno, como tú dices? Pues mira, creo que nos quedarán a los mexicanos varias escenas muy fijas de su administración. Yo creo que la que a mí más me parece memorable es la escena bochornosa de la invitación del presidente Peña Nieto al candidato republicano Donald Trump, en donde pues lo que se hizo es que las instituciones del país, la residencia oficial del presidente de México, se prestó a un acto de campaña del peor enemigo de México, y en donde vimos nosotros a un presidente que no fue capaz de defender el interés nacional públicamente, que no fue capaz de defender a nuestros migrantes que habían sido agredidos groseramente por el candidato Trump. Y en ese sentido sí creo que hay una gran indignidad en el liderazgo y en esta representación nacional. ¿Por todo esto dices que Peña Nieto deja una penosa estela de indecencia? Pues sí, creo que esa incapacidad de representar dignamente los intereses de México, de decir lo que se tiene que decir en los foros públicos, por su vinculación a distintos episodios de corrupción, por la liga de muchos de sus funcionarios más cercanos en casos precisamente de falta de probidad. Yo creo que hay efectivamente una estela de indecencia en el gobierno. Por haber protegido a Pillos. Pues me parece que sí. Recordemos al Procurador General de la República hace varios meses, que en el momento de su renuncia nos avisa que las investigaciones de Odebrecht han sido concluidas y que el gobierno federal y la Procuraduría, que tendría un nuevo titular, procedería de inmediato a actuar en contra de quienes serían responsables de estos
casos de corrupción. No hemos sabido absolutamente nada de eso. México sigue siendo uno de los pocos países en América Latina en donde pues no hay ningún nadie bajo las rejas después de este escándalo de corrupción que manchó todo el continente. ¿Le hizo falta una constitución moral como ahora propone el próximo presidente? Pues mira, yo no creo que sea necesaria una constitución moral, pero sí hace falta una educación ética en nuestros líderes políticos, una conciencia de lo que es inaceptable. Y creo que eso el presidente Peña Nieto no lo tuvo claro. Me parece que su biografía explica una formación en donde no hay ningún tipo de restricciones, en donde la corrupción puede ser efectivamente parte de la cultura y de la formación política, pero que afortunadamente en el país son ya inaceptables. Yo creo que al final del día tenemos una buena lección que da el país, en donde se afirma a través del voto que ese tipo de conductas son inaceptables. ¿Consideras, Jesús, por último, Jesús Silva Herzog Márquez, consideras que los pecados de Peña Nieto van a ser las virtudes de López Obrador? Bueno, sin duda la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el relanzamiento de su figura pública tiene que ver con su capacidad para contrastar con el liderazgo inmediato de Enrique Peña Nieto. Creo que la austeridad, el discurso de probidad personal, el rechazo de los lujos que se ve en la figura de Andrés Manuel López Obrador lo hace una figura pública extraordinariamente atractiva y sobre todo oportuna para este país. En ese sentido creo que nadie sirvió mejor a la campaña de Andrés Manuel López Obrador que Enrique Peña Nieto.